coger un retrato que voy a utilizar en el próximo cuadro. La obra es una sátira del mito de la antigua Grecia, Pigmalión y Galatea. Para los que no conozcáis el mito, Pigmalión, rey de Chipre, buscó durante muchísimo tiempo a una mujer con la cual casarse, pero con una condición: debía de ser la mujer perfecta. ¡Hala, qué machista! Frustrado en su búsqueda, decidió no casarse y dedicar su tiempo a crear esculturas preciosas para compensar la ausencia. Una de estas, Galatea, era tan bella que Pigmalión se enamoró de la propia escultura. Mediante la intervención de Afrodita, Pigmalión soñó que Galatea cobraba vida. En la obra La Metamorfosis de Ovidio podéis encontrar el mito, por lo que si queréis saber más, también podéis ir a mi página web y a mi Instagram. Al despertar, Pigmalión se encontró con Afrodita, quien, conmovida por el deseo del rey, le dijo: mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado, ámala y defiéndela del mal. Y así fue como Galatea se convirtió en humana. Y entonces vivieron y comieron perdices Pigmalión y Galatea, hasta que un día Afrodita se la jugó. Para saber más, a la página web. Y bueno, ahora que ya hemos terminado de explicar la obra, vamos a pasar a lo que es el contenido del vídeo, lo importante de este vídeo. ¿Y qué es lo que os voy a contar? Pues en el vídeo de hoy os voy a mostrar diferentes materiales con los que podéis hacer las zonas oscuras de vuestros dibujos. En concreto os voy a hablar sobre 5 materiales
materiales los cuales yo ya he utilizado previamente a lo largo de todos los años que llevo dibujando y he experimentado mucho con ellos y con los que podéis conseguir diferentes grados de oscuridades. En el vídeo vamos a ver de dónde vienen estos materiales, sus ventajas y desventajas y os mostraré sus resultados sobre el papel para que podáis ver más claramente las diferencias entre uno y otro. Bueno, estos 5 materiales de los que os voy a hablar son el grafito, el carboncillo, el carbón prensado, la piedra negra y el pastel. En primer lugar vamos a hablar sobre el grafito. El grafito, para los que no lo sepáis, es una de las diferentes formas en las que se puede presentar el carbono en la naturaleza. Pero este mineral no es el único componente que compone las minas de grafito que hay dentro de nuestros lápices. Se mezcla este mineral con arcilla y ahí es donde da el resultado de la mina homogénea de grafito. A más cantidad de arcilla, más duras serán nuestros lápices. Y bueno, ahora a continuación vamos a pasar al papel para que veáis un poquito cómo trabaja el grafito y podáis ver las desventajas y ventajas que os voy a contar ahora de mejor manera. Una de las principales ventajas que tiene el grafito es que tiene muchas durezas de lápiz, por lo que podemos hacer degradados desde claro al oscuro con mucha sencillez. Otra de las ventajas del grafito es que tiene muy poca textura y es fácil de usar en comparación con otros materiales, de ahí que sea uno de los materiales más usados. Pero luego, pasando a sus desventajas, podemos decir que una de las grandes inconvenientes del grafito es que no llega al tono negro, se queda en un gris oscuro. Y además, si tú aprietas demasiado el grafito, produce un brillo cuando lo ves un poquito de lado que puede llegar incluso a estropear vuestros cuadros si son sobre todo obras grandes. Y la última y la mayor desventaja que yo veo en el grafito es que es muy difícil de combinar con otros materiales. Dependiendo del material, ese material no va a conseguir trabajar por encima del grafito. Un ejemplo es el carbón o el carboncillo, que no trabaja bien sobre el grafito, muchas veces incluso llegando a no pintar sobre ese material. Esto ya lo expliqué en el vídeo anterior, por lo que si queréis ver esto en práctica y además queréis aprender a hacer un retrato, iros al vídeo anterior. Una vez terminado con el grafito, el segundo material del que os voy a hablar es el carboncillo. El carboncillo, para los que no lo sepáis, son ramas de nogal, sauce u otras maderas ligeras que se carbonizan. Estas ramitas las podemos encontrar de diferentes grosores e incluso dureza, y es uno de los primeros materiales que utilizó el ser humano para dibujar. Bueno, y ahora vamos a pasar al papel otra vez para que veáis las diferencias entre el carboncillo comparándolas con el grafito, que lo tendréis arriba, y hablar sobre las ventajas y desventajas de este material. La principal ventaja que podemos ver en el carboncillo es que sí llega al negro. Sí consigue un negro bastante intenso, pero es fácil perder ese negro. Otra de las posibles ventajas de las que podemos hablar del carboncillo es que tiene una gran variedad de texturas que podamos lograr. Y otra ventaja del carboncillo es que es muy fácil de difuminar y es muy sencillo y va a dar resultados muy homogéneos. Y bueno, ahora pasando a las desventajas del carboncillo, podemos decir que es muy fácil perder ese negro, como ya he dicho, puesto que tiene una gran cantidad de polvillo que se puede separar del papel con un pequeño soplío o con un simple golpecito con un trapo. También es un material que es muy fácil que ensucie el resto del papel, puesto por este polvillo del que os he hablado, y tiene la posibilidad de que, como son ramas de árbol naturales, pueda tener astillas y puede incluso llegar a arrancar el papel si encontráis alguna de estas astillas. Bueno, una vez ya he hablado de estos dos materiales, que son los dos materiales más claros de los 5 de los que os voy a hablar, vamos a pasar al tercero, que es el carbón prensado. Y bueno, para este material voy a pasaros con el señor Aura Proch, que es experto en este material. Adelante, Pablo. Carboncillo comprimido o carboncillo Prensado. prensado es básicamente una mezcla de carboncillo con algún aglutinante o incluso arcilla en algunos casos. Esto permite pues que el color que nos ofrece sea más oscuro, más potente, más intenso, más negro, más... Bueno, pues por supuesto el carboncillo prensado tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Las ventajas son unas, mientras que las desventajas pues son otras, porque no pueden ser las mismas. Y bueno, una vez ya hemos dejado que Pablo intente explicarse, voy a contaros yo lo que es el carbón prensado y os voy a contar sus ventajas y desventajas. El carbón prensado no es más que carbón mezclado con algún tipo de aglutinante que le permita crear una mezcla más homogénea para así formar las minas de carbón prensado. Estas minas de carbón prensado tienen ciertos beneficios sobre el carboncillo, y es que tienen una mayor consistencia y permiten un mejor afilado. Y bueno, ahora vamos a pasar al papel otra vez para que vayáis comparándolo con el carboncillo y con el grafito y contaros las ventajas y desventajas de este material. La principal ventaja sobre los otros dos materiales que ya hemos visto es que el carbón prensado sí consigue un negro mucho más intenso. Tiene diferentes durezas también en los lápices, por lo que nos permite también trabajarlo mejor a la hora de los degradados.
y sobre todo que no es un material tan frágil como puede ser el carboncillo. Pero tenemos ciertos inconvenientes, como son que la textura que conseguimos con el carbón es más difícil de difuminar a la hora de utilizar difuminos. Como el carboncillo tiene posibilidad de que rasgue el papel, sobre todo si tenemos un papel que sea muy delicado, como está siendo mi caso en los últimos cuadros, y no es útil para rellenar zonas amplias, o al menos eso pienso yo. El cuarto material del que os voy a hablar es el que más he utilizado a lo largo de estos años para hacer los negros de mis cuadros, que es el piedra negra. Yo siempre lo llamo Conté, pero Conté realmente es la marca. Conté, patrocíname. Este material es, en comparación con todos los otros, el que consigue el negro más intenso que podemos lograr, y es uno de los negros más intensos que yo he conseguido obtener. Es un material bastante graso, por lo que nos permite difuminarlo, y también tiene diferentes durezas. La más alta, al menos que yo utilice, es el 3B. Lo podemos encontrar tanto en lápices como en barras, por lo que podemos, dependiendo de lo que queramos utilizar, podemos utilizar una u otra. Otra ventaja que podemos contar sobre la piedra negra es que es muy fácil de combinar con otros materiales. Pero por otro lado podemos hablar de diferentes desventajas, como son una textura que es bastante complicada a menos que la trabajes con mucha sutileza. Es un material bastante frágil que puede incluso llegar a romperse súper fácil y desperdiciar un lápiz entero. Por lo que ya sabéis, no le pegáis nunca golpes a vuestros lápices porque si no se rompe la mina por dentro y cuando vayáis sacando punta van saliendo trocitos del material. Pasa esto con el piedra negra y a veces también pasa con el carbón prensado. Por lo que ya sabéis, tened cuidado y tratad bien vuestros materiales. ¡Hijos de puta! Y por último, como otra desventaja, es que al igual que el carbón prensado, si tenéis un papel que es bastante satinado, es decir, lisito, y que sea frágil, puede incluso llegar a rasgar vuestro papel también. Y ya por último material, os voy a hablar sobre el pastel, que es el negro más intenso que yo he conseguido obtener hasta ahora y es el que estoy utilizando últimamente, sobre todo para los fondos de mis cuadros. Podríamos decir que es el material más limpio en el sentido de que no te produce ninguna textura cuando lo difuminas, te deja una capa súper homogénea de negro y es muy rápido de utilizar. Podemos rellenar grandes zonas muy rápidamente y ni siquiera necesitaremos de un difumino. Para mí la mejor manera de difuminar este material es con las manos. Pero tenemos ciertos inconvenientes y es que es un material muy graso, muy polvoriento, genera mucho polvo y es muy difícil de trabajar a menos que tengas ya experiencia con este material. Pero aún así diría que este es el único inconveniente que tiene este material, puesto que encima también es un material que podemos encontrar en lápiz y en barras de diferentes marcas que pueden ser más grasas o más magras. Último tramo de publicidad. Y bueno, una vez ya explicado estos 5 materiales, decir también que las texturas que yo he hecho en el papel son a bastante, como se suele decir, a grosso modo. Si los tratáis con más delicadeza podéis conseguir texturas más sutiles y no tan vastas como las que he conseguido con algunos materiales en el papel. Y poquito más que contaros, ya hemos hablado de estos 5 materiales, de sus ventajas y desventajas y habéis visto en el papel la comparación de unos materiales con otros. Por lo que espero que este vídeo os haya servido para que aprendáis algo nuevo y queráis implementar algunos de estos materiales a vuestra obra o al menos experimentar con ellos. Acuérdate que aunque estoy intentando subir vídeos cada 2 semanas, siempre puedes obtener contenido diario en mi Instagram, que lo dejaré o por aquí, o a los dos lados, y en mi página web que os dejaré un enlace en la descripción, ¿ok? Y bueno, también una cosita que nunca la digo, pero os la voy a dejar por aquí. Abajo en la descripción siempre dejo un enlace en el que podéis ir a Artelista, que es una página web en la que están mis obras subidas y podéis comprar prints de mi obra. Y bueno, poquito más que contaros ya por hoy, ya me despido. Recordad que aquí os tengo un pedazo de vídeo que hice hace un par de semanas que estoy seguro de que te interesa. Y si no tienes ahora mismo tiempo para verlo por lo que sea, pues mira, le das aquí, te suscribes y lo ves en un futuro. Así que nada, me despido. Yo soy la verdadera persona que hay detrás de este canal. Don Eduardo es simplemente un fantoche, yo soy el que hace estas cosas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí se me ve mejor, ¿no? ¡Hasta luego!